Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Torres. Soy maestro en dirección de instituciones educativas, publicista, capacitador, conferencista y coach. Te recuerdo que si te gustan nuestros videos, te suscribas a nuestro canal de YouTube, Jerico Consultora. El día de hoy hablaremos del hombre. La idea original fue extraída de los autores Nietzsche y José Ingenieros. Existen diversos tipos de personas en el mundo, algunos triunfan, otros no. Algunos le buscan la vida a los demás y pareciera que gozan de esta labor. Pero ¿por qué es que algunos hombres marcan diferencias sobre otros? ¿Será que el destino y la suerte realmente existen? ¿O es la actitud, voluntad y mentalidad de algunos que marcan la diferencia por defender y alcanzar sus propios ideales? Veamos qué dicen los autores. Comenzaré citando a José Ingenieros en su libro El hombre mediocre, en el cual describe y clasifica al hombre básicamente en dos niveles, los idealistas y los mediocres. Empezaré hablando de los idealistas. Según el autor, estos se imponen metas y objetivos, sembrados en sus ideales, luchan por ser mejores, así como separarse de las masas. Estos hombres regularmente son solitarios, ya que buscan en ellos la perfección. Y el autor define: un ideal es como un gesto, un llamado al espíritu hacia la perfección. Por eso es que ha denominados a esta clasificación los idealistas. Por otro lado, están los hombres mediocres. Se mueven en masas, prefieren esconderse entre la muchedumbre, no les gusta ser notados. El valor de su pensamiento y opinión radica en lo que dicen las masas, ya que nunca hablan por sí solos. Si de casualidad quedan expuestos a la orilla de las masas sociales, se vuelven a internar en las masas hasta perderse entre ellas, ya que no les gusta ser expuestos. Ninguno de ellos se hace cargo de lo que piensan, necesitan de las masas sociales para poder infundir su opinión y su valor. Como podemos ver aquí, la perspectiva del autor José Ingenieros, un hombre que no tiene ideales, no tiene objetivos, no piensa por sí mismo y no defiende sus propias ideas por dejarse llevar por lo que dicen las masas sociales, es un hombre que termina en el nivel más bajo de su clasificación, ya que no tiene un pensamiento crítico propio, teme a estar solo y a separarse de las masas, lo cual lo convierte de manera inconsciente en un hombre mediocre, que difícilmente logrará algo en la vida, ya que siempre dependerá de los demás para sentirse valorado. También el autor deja entrever que un hombre sin ideales ni objetivos no vale nada. Como decía Albert Einstein, un hombre que no se somete a vivir y enfrentar la crisis, por lo contrario las evita, pierde su valor, ya que es en la crisis y en la búsqueda de los ideales que el ser humano se reta a ser mejor, logrando tener credibilidad en él mismo y ante los demás, ya que demuestra con hechos sus logros y verdadero potencial ante las masas sociales. En conclusión, un hombre que no se somete a este tipo de retos estará condenado a ser siempre o por siempre un hombre mediocre. El filósofo Nietzsche pensaba de manera similar cuando nos dice: lo que muchos hombres desconocen es que no exponerse a la incertidumbre acaba empequeñeciéndolos, sobre todo su carácter. En dado caso, será dicha moralidad la que ha impedido que ese individuo logre alcanzar su máximo potencial. Y si fuese así, podríamos decir que esa moralidad es el peligro de los peligros. Este mismo filósofo clasifica al hombre en dos categorías, las cuales son los hombres superiores y los hombres del rebaño. Empezaremos por los hombres superiores. Se caracterizan por una gran capacidad para controlar sus impulsos viscerales, así como por una sana ambición, por profundizar en conocimientos de valor desde una perspectiva histórica lo suficientemente amplia como para que los efectos de su trabajo perduren después de su muerte.
Sus proyectos de vida son enriquecedores, sólidos y unificadores, acompañados de un objetivo elevado. Esto los estimula a continuar su labor. Los hombres superiores conocen que su valor radica en aplazar la gratificación a largo plazo, a diferencia de una gratificación instantánea. El autor en su libro Humano, demasiado humano, comenta lo siguiente: el individuo moderno se enfoca en arrancar el fruto del árbol lo antes posible, en lugar de seguir plantando más árboles que produzcan. Este es el rasgo más distintivo de la putrefacción del ser humano. Esto es lo que separa al hombre superior del hombre del rebaño, ya que este último piensa, la vida es corta y debo vivirla desenfrenadamente, mientras que el hombre superior adopta una mejor postura. Se dice, la vida es corta, tengo que dejar huella antes de mi partida. Esto hace que los superiores veneren más su presencia en esta vida que cualquier otra cosa, un pensamiento muy parecido a los estoicos. Esto les permite vivir más conscientes el día a día, estar más plenos, planificar, estar más concentrados en lo que quieren lograr, son creativos para alcanzar sus metas y gustan mucho de la soledad. Hasta aquí empezamos a ver ciertas similitudes entre el hombre idealista de José Ingenieros y el superhombre de Nietzsche, ya que los dos afirman que son personas que buscan trascender en la vida, es decir, dejar huella, tienen ideales, controlan sus impulsos, buscan el conocimiento de valor, no tomando en cuenta nunca las creencias de las masas sociales. Se imponen objetivos que buscan alcanzar con paciencia y tolerancia, no importándoles que la recompensa a sus esfuerzos no sean inmediatas. Trabajan por un bien común y no solo para un beneficio propio, aunque son personas solitarias, ya que no les importan las creencias y las opiniones de los demás. Ellos buscan ante todo la verdad. Dice Nietzsche en su libro Humano, demasiado humano, la excelencia implica pasar tiempo en soledad para cultivar los dotes intelectuales y espirituales que el rebaño desechó de antemano. Además, la soledad aporta un componente tan indispensable como virtuoso, que es la autonomía. Es por eso que los grandes artistas, científicos, poetas, arquitectos en la historia del mundo han sido personajes que no le tienen miedo a la crítica de pensar diferente a las masas del rebaño. Por el contrario, defendieron sus verdades no solo por tener una mente necia individual, sino por tener el valor de salir de la media del rebaño, pensar diferente a la media y tener el valor de comprobar lo que ellos creían que era la verdad. Aún así, con esta mentalidad no les importó enfrentar a las grandes masas del rebaño. Ahora hablemos de la segunda clasificación de Nietzsche, los hombres del rebaño. Esta clasificación se divide a su vez en dos, la primera denominada el hombre mediocre y la segunda denominada los esclavos. Esta clasificación representa la típica figura del mediocre. Dicha palabra procede de la unión de dos vocablos, medius, que significa medio o central, y ocris, que significa montaña o peñasco. Por lo tanto, la etimología de la palabra representa el significado de último hombre, es decir, un ser que se ha quedado a mitad de la montaña, que está a media altura. Por eso, este individuo no solo lucha por obtener comodidad, placer, la pereza y el conformismo. Su mentalidad lo limita a realizar actividades que le permitan subsistir holgadamente y se encuentran desprovistos de cualquier impulso creativo e ignoran los valores que posibilitan la creación de sus objetivos. Esto es muy preocupante, ya que los autores que he citado anteriormente coinciden en que este grupo constituye la amplia mayoría de la masa social. Pero existe algo aún peor, que conforma el segundo grupo del rebaño de Nietzsche, quedando en el nivel más bajo de la escala del hombre, incluso por debajo del hombre mediocre, están los esclavos.
Bien, hablemos de los esclavos. Es un hombre débil y enfermizo, sufre de ser el mismo. Estas personas, aparte de cumplir con todas las partes del mediocre, están cargados de un veneno letal, que es el resentimiento. Y se trata de un odio reflejado hacia la vida misma que surge por un sentimiento de impotencia frente a la realidad, ya que perciben el mundo como un lugar tan hostil, amenazante y abrumador que buscan consuelo constantemente en distintos vicios de forma más profunda que los mediocres. Como dice el autor en su libro Más allá del bien y del mal, hay entre todos los hombres, como en el resto de las especies del reino animal, un exceso de sujetos enfermizos, degenerados y fracasados, cuyo único destino posible es el sufrimiento. Los casos de éxito son la excepción, no la norma. La presencia del resentimiento en los esclavos evoca un fuerte sentimiento de envidia dentro de ellos hacia todos aquellos que no sufren como ellos, es decir, hacia los seres o hombres superiores. Este latente rencor los invade y los conduce a balanzar su envidia y tomar venganza hacia los hombres superiores bajo el pretexto de la igualdad. Los esclavos se agrupan en comunas de poder para arrasar a los que consideran mejores que ellos hacia la mediocridad, logrando que de este modo su presencia ya no les incomode tanto para sentir rabia ante su enorme impotencia, insignificancia e ineptitud ante la vida. Para lograrlo construyen una moralidad decadente, limitante y debilitante que imponen forzosamente a los demás, y todos los que no adopten su dicha moralidad son considerados para ellos como seres perversos, malignos y apáticos, que dejan al mundo peor de lo que se lo han encontrado. Pero esto no es más que pura hipocresía, ya que, como dice Nietzsche en su libro Homo, no hay moral más perniciosa que aquella que despoja al hombre de sí mismo, obligándolo a convertirse en un ser decadente. En pocas palabras, los esclavos están jodidos, y como no saben dejar de estarlo, necesitan joder a los demás para no sentirse abandonados, ni incomprendidos, ni desdichados. Sufren un infierno en vida. Entonces, ¿qué diferencia habría entre el hombre mediocre y el esclavo? Que el mediocre, aunque está ligado al vacío, no necesita hacer daño a los demás, pero el esclavo sí pretende rebajar el valor ajeno para sentirse mejor consigo mismo. Los esclavos se disfrazan de justicieros, benevolentes e igualitarios, pero su moral es tan frágil que revierte contra sí misma. Si bien el mediocre reivindica ciertos aspectos desde la cordura, el esclavo ocupa dicha reivindicación como excusa para implantar el desorden social, ya que el esclavo proclama que los individuos superiores se creen superiores a ellos, pero no es verdad. Como ya se comentó, los hombres superiores no les importa las opiniones de los esclavos. Más bien los esclavos son los que se conciben más como seres inferiores, inseguros de sí mismos, incapaces de adaptarse a un mundo que ni siquiera pueden comprender. Sus verdaderas intenciones se resumen en pocas líneas. Si yo no puedo tener algo, entonces nadie debe tenerlo. Y si yo no puedo hacer algo, entonces nadie debe poder hacerlo. Y si yo no puedo lograr algo, entonces nadie debe lograrlo. Estas ideas pueden sonar un tanto elitistas, arrogantes, pretenciosas, pero Nietzsche ya advirtió que su pensamiento no estaba diseñado para que las masas lo aprobaran, sino para liberar al mundo de su crisis moral, ya que la psicología del rebaño es el peligro de los peligros por su alta capacidad de persuasión, ya que pueden seducir a muchos individuos de buena fe, que todavía no han encontrado su lugar en el mundo, a tomar el camino fácil,
y no llegar a desarrollarse como un superhombre, explotando sus propios talentos, habilidades y cualidades de forma extraordinaria, confundiéndolos, haciéndoles creer que es mejor la gratificación instantánea, ya que no requieren de ningún esfuerzo, dejándolos hundidos para siempre en las grandes masas de la mediocridad como ellos. Pues bien, espero que esta charla te haya servido. Ahora te haré las preguntas más importantes de esta plática. ¿Con cuál de los tipos de hombres que vimos hoy te identificas? ¿Conoces algún hombre mediocre? ¿Conoces un hombre superior? ¿O un superhombre? ¿O un hombre idealista, como lo diría José Ingenieros? ¿Conoces a algún esclavo? O peor aún, ¿has sido presa de algún esclavo que trata de regresarte a las masas de la mediocridad porque no puede soportar que seas mejor que él? Si has estado en alguno de estos casos, compártelo en los comentarios de acá abajo y de paso regálame un like. Bien, después de recordar en base a todo lo expuesto anteriormente que los idealistas o superhombres no nacen, se nace, que los hombres o superhombres no nacen, se hacen. Es decir, que no se necesita ser Albert Einstein o Leonardo da Vinci, Gabriel García Márquez, Steve Jobs para poder marcar una diferencia e intentar algo nuevo que revierta las creencias que las grandes masas del rebaño han defendido por años. Recuerda que Einstein se hizo a él mismo, ya que de niño no obtenía buenas calificaciones, reprobaba constantemente y no fue aceptado en sus primeros intentos por entrar a la universidad. Es por eso que debes aprender a reconocer tus habilidades y saberlas explotar para triunfar en la vida, salir de la mediocridad y hacer de tus habilidades tus armas para salir adelante. No importa que la gente no crea en ti, lo importante es que tú creas en ti. No te veas en los demás, ya que no todos tenemos las mismas habilidades y a veces te evalúas o te evalúan por lo que no eres. Y te dejo esta frase que decía Albert Einstein: no juzgues a un pez por su habilidad de trepar árboles. Pensará toda la vida que es un inútil. Pues bien, te recuerdo que si te gustan nuestros videos te suscribas a nuestro canal de YouTube, Jericó Consultora. Te reitero mi nombre, soy Ricardo Torres y deseo que logres ser un superhombre algún día. Hasta pronto.